Hace 2 años me casé con Ben. Es un hombre exitoso, un empresario rico que me ha dado todo lo que una mujer podría desear. Una casa impresionante, coches de lujo, viajes exóticos y todo lo que podría ser considerado símbolo de una vida perfecta. A simple vista, no me falta nada. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que, aunque mi vida material era perfecta, algo profundo dentro de mí seguía vacío. Sentía que había algo esencial que faltaba, algo que no se podía comprar ni llenar con riquezas. Aunque me proporcionaba una vida cómoda y segura, algo en su actitud me hacía sentir como si no fuera verdaderamente él quien me amaba. Sentía que en su mente, yo solo era una réplica de su difunta esposa, a quien claramente aún recordaba con cariño. Nunca lo mencionó abiertamente, pero su forma de mirarme, su manera de tratarme, me hacía sentir que él veía en mí solo la imagen de la mujer que perdió. Y eso me dejaba sumida en la tristeza y la soledad, pues yo deseaba ser amada por quien era realmente, no por la sombra de otra persona. Ben solía estar fuera por trabajo, y aunque me aseguraba que todo lo hacía para proveerme una vida perfecta, sus ausencias me dejaban atrapada en nuestra lujosa pero vacía mansión. Vivía con Joe, su hijo de 25 años, que era producto de su anterior matrimonio. Joe, aunque era amable y trataba de mantenerme compañía, no era suficiente para llenar el hueco que Ben dejaba en mi vida. Me sentía como un espectro, una presencia sin importancia en la vida de mi propio esposo, atrapada en una rutina donde la soledad y el materialismo se entrelazaban. A pesar de las riquezas, a pesar de la casa, de los viajes y los regalos, lo único que realmente deseaba era algo más profundo: tiempo, afecto, una verdadera conexión emocional. Todo lo que Ben no podía darme, porque su mente y su corazón parecían estar en otro lugar, en otro amor que ya no existía. Ben solía viajar frecuentemente por negocios, y aunque al principio entendí su necesidad de trabajar arduamente para mantenernos, con el tiempo esa ausencia se convirtió en una carga que ya no podía soportar. Pasaba semanas fuera, mientras yo me quedaba en la mansión con Joe, su hijo de 25 años, fruto de su primer matrimonio. Joe y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, pero a medida que pasaban los días, la soledad en la casa y la falta de interacción emocional entre Ben y yo hicieron que, de alguna manera, él se convirtiera en mi única compañía en esos largos días sin Ben. Aunque siempre traté de ser educada y cortés con él, nunca pensé que algo cambiaría. Sin embargo, la presencia de Joe, aunque distante, parecía llenar el vacío que Ben dejaba atrás, aunque no de la manera que yo realmente deseaba. Necesitaba más que dinero y objetos. Necesitaba su tiempo, su cariño, su presencia. Pero Ben nunca entendió eso. Su dedicación a su trabajo y a sus responsabilidades siempre parecía ser más importante que yo. ¿Cuándo dejaría de ser solo la esposa que lo acompañaba en su vida de lujo y pasaría a ser alguien con quien realmente compartiera un amor profundo y verdadero? La tristeza me invadía cada vez más mientras me veía atrapada en un papel que no elegí, viviendo la vida de alguien más. Una noche, sentí una soledad tan profunda que ya no pude soportarla. La ausencia de Ben se volvía insoportable, y mi corazón estaba lleno de una tristeza que ya no podía ignorar. Decidí llamarlo. Tal vez, solo tal vez, si le expresaba lo que sentía, él podría comprender mi dolor. Cuando atendió la llamada intenté mantener la calma, pero mi voz tembló al decir: Ben, te amo, pero ya no puedo seguir así. Siempre estás fuera en tus viajes de negocios. Me dejas aquí sola, y no sé si alguna vez te das cuenta de lo que esto me hace sentir. A veces me pregunto si realmente me ves, si realmente me escuchas. No te pedí riquezas ni lujo, lo único que quiero es estar contigo. Solo contigo, Ben. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su voz, aunque distante y cansada. Entiendo cómo te sientes, pero sabes que trabajo para darte todo esto. Te he dado una vida llena de lujos, de comodidad. ¿Qué más quieres que haga? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sentí que no me escuchaba, que mi dolor no era nada más que una molestia para él. Antes de poder responder, escuché un ruido, y la llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, y el vacío en mi pecho se agrandó aún más. Mientras las lágrimas caían por mi rostro, no sabía que Joe, que había entrado silenciosamente en la sala, había sido testigo de toda la conversación.
Al día siguiente, después de lo sucedido la noche anterior, Joe pareció darse cuenta de mi tristeza. Su mirada se posó sobre mí con una suavidad que rara vez había mostrado antes. Algo en sus ojos reflejaba una preocupación genuina. Con voz tranquila me preguntó: ¿estás bien? No pude evitar escuchar lo que pasó anoche. Su tono era suave, lleno de una compasión que me conmovió. No sabía qué decir, pero sus palabras me hicieron sentir que alguien, aunque no fuera Ben, se preocupaba por mí. Decidí no ocultarlo más, y con voz baja respondí: no estoy bien, Joe. La soledad me consume, y Ben, ya no sé si me ve realmente. Joe, al ver mi tristeza, no dijo más, pero tomó mi mano con delicadeza, y me llevó a un lugar que siempre había tenido la intención de compartir conmigo: la playa. El aire salado del mar y la tranquilidad del lugar parecían aliviar un poco mi alma. Pasamos el día caminando por la orilla, hablando de trivialidades, y por un rato logré olvidarme de mis preocupaciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, Joe se detuvo frente a mí. Su mirada era seria, pero sus palabras cargadas de una emoción que no esperaba. Con voz baja me confesó: desde hace tiempo, me siento atraído por ti. No lo dije antes porque temía que destruir lo que parecía ser una familia feliz. Pero anoche, después de escuchar todo lo que dijiste, ya no puedo guardarlo más. Quiero verte feliz, quiero ser quien te haga sentir especial. El aire a su alrededor parecía detenerse. Y yo, completamente sorprendida, no sabía cómo reaccionar. El sonido de las olas parecía desvanecerse, y bajo la luz cálida del atardecer, Joe, con un gesto repentino, me acercó hacia él y me besó. El beso me dejó sin aliento, y aunque mi corazón latía fuerte, mi mente me gritó que debía detenerlo. En un impulso, empujé suavemente su pecho y me aparté rápidamente, corriendo hacia la casa sin mirar atrás, mientras las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Después del incidente en la playa, mi mente estaba clara. Debía poner límites firmes con Joe. Aunque había intentado escapar de la realidad corriendo hacia la casa, algo dentro de mí sabía que necesitaba hablar con él, aclarar la situación antes de que todo se descontrolara. Fue entonces cuando con voz decidida le dije: Joe, no quiero que sigas con esto. Necesito que respetes mis límites. Lo que pasó en la playa fue un error, y no quiero que se repita. Joe, con su mirada algo triste pero comprensiva, asintió sin decir nada. Por un momento, creí que todo se calmaría, pero al contrario, su actitud cambió. Cada vez que nos cruzábamos, él encontraba una forma de mostrarme su cariño. Una sonrisa cálida, un gesto amable, una mano sobre mi hombro. Al principio me sentí incómoda, incluso irritada. No entendía por qué insistía, pero algo en sus ojos decía que no pensaba rendirse fácilmente. Lo peor de todo era que Ben no estaba allí. Sus viajes constantes, su falta de presencia, me dejaban más sola de lo que jamás había estado. La soledad me invadía, y el frío en mi corazón se hacía más grande con cada día que pasaba. Aunque me repetía a mí misma que debía mantenerme firme, una parte de mí comenzó a anhelar lo que Joe me ofrecía: su ternura, su atención, su afecto. Poco a poco, sin darme cuenta, las pequeñas muestras de cariño de Joe fueron ganando terreno. Un café preparado con esmero por la mañana, una conversación sincera al atardecer, sus ojos brillando con una admiración que nunca había recibido de Ben. Me resistí al principio, pero la frialdad de mi vida con Ben me empujaba a recibir todo lo que Joe me ofrecía, aún sin saber cómo había llegado a este punto. Ya no sabía si se trataba de amor o simple deseo de ser vista, de ser valorada. Y en medio de esta confusión, algo dentro de mí comenzó a ceder. No podía evitar sonreír cuando Joe me miraba, y aunque intentaba ignorarlo, sus gestos se volvían cada vez más difíciles de rechazar. En esa noche de Navidad, el ambiente festivo se sentía opaco en nuestra casa. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, reflejando su brillo en las paredes del salón, pero no lograban llenar el vacío que se sentía en mi interior. Ben seguía ausente, atrapado en compromisos laborales que parecían no tener fin. Mientras tanto, yo estaba allí, sentada en el sofá, con un aire de melancolía que no podía sacudirme. Joe pareció notarlo. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz baja, rompiendo el silencio de la noche.
Negué con la cabeza mientras apartaba la mirada del televisor, donde un especial de Navidad se desarrollaba sin que realmente lo estuviera viendo. Joe se sentó a mi lado, dejando su taza en la mesa de café. Su presencia era reconfortante, pero también inquietante. Había algo en su mirada que esa noche parecía distinto, como si el brillo de las luces navideñas lo hubiera iluminado desde dentro. El silencio entre nosotros se prolongó, solo interrumpido por el murmullo de la televisión y el chasquido de las llamas de la chimenea. Entonces, él se inclinó ligeramente hacia mí. El espacio entre nosotros se redujo al mínimo, y sentí su calor irradiar hacia mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si anunciara algo que mi mente aún no estaba preparada para aceptar. Esto no debería estar pasando, me dije a mí misma, pero mi cuerpo no obedecía. Joe, con una suavidad que jamás había imaginado, me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes, y al mismo tiempo llenos de una delicadeza que desarmaba cualquier resistencia que pudiera quedarme. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Una mezcla de deseo y ternura. Una chispa que hacía que todo lo demás desapareciera. ¿Estás segura?, preguntó en un susurro, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. No respondí con palabras. No hacía falta. Mi corazón hablaba por mí, y mis ojos le dieron el consentimiento que buscaba. Fue entonces cuando se inclinó y me besó, un beso que llevaba consigo toda la pasión contenida, toda la conexión que ambos habíamos reprimido durante tanto tiempo. Fue dulce y ardiente, un torbellino de emociones que me envolvió por completo. Mis manos se deslizaron por su espalda, sintiendo la fuerza de su abrazo. Él, con movimientos pausados pero decididos, desató los nudos de las barreras que me habían mantenido contenida. El sofá se convirtió en nuestro refugio, en el lugar donde dejamos atrás todas las dudas y miedos. Nos entregamos el uno al otro, como si esa noche fuera el único momento que nos pertenecía. El mundo exterior desapareció, junto con las luces navideñas y el murmullo de la televisión. Solo quedaba el calor de su cuerpo junto al mío, el sonido de nuestras respiraciones mezclándose con el ambiente navideño que, irónicamente, ahora se sentía más cálido que nunca. En esa noche, en medio de un caos emocional, encontramos un instante de verdad absoluta, un momento en el que fuimos completamente nosotros mismos. Después de la noche de Navidad, todo cambió entre Joe y yo. Aquella noche, bajo las luces suaves del árbol de Navidad, algo se rompió en ambos. Ya no había dudas, ni miedo al qué dirán, solo la certeza de que lo que sentíamos el uno por el otro era real. Cada gesto, cada mirada, se volvió más significativa. No era solo el deseo o la atracción momentánea, sino una conexión profunda que parecía unirnos de una forma que nunca había experimentado antes. La calidez de su presencia me hacía sentir que por fin encontraba algo que había estado buscando durante tanto tiempo, algo que Ben nunca había logrado darme. Joe empezó a mostrarme una atención que me hizo sentir valorado de una manera diferente. Ya no eran solo pequeñas muestras de cariño, sino gestos que reflejaban su preocupación genuina por mí. Ya no era necesario hablar en voz baja o hacer cosas en secreto. Podíamos ser nosotros mismos. Su forma de mirarme, de tomarse el tiempo para escucharme, de preguntar cómo me sentía, me hacía sentir que realmente importaba. A veces, cuando me encontraba pensando en él, me sorprendía con una sonrisa o una mirada cómplice que decía más que 1000 palabras. Sabía que ambos estábamos viviendo algo que no podíamos negar, y lo más importante, no queríamos negarlo. La cercanía con Joe era ahora inevitable. No importaba si nuestras manos se rozaban accidentalmente o si nuestras miradas se encontraban de una forma que otros podrían interpretar. Lo único que sabía era que lo que compartíamos ya no era un secreto, sino una verdad que nos unía. Podía sentir su cariño en cada pequeño gesto, y aunque al principio temía que esa cercanía nos pudiera llevar a complicaciones, ya no me importaba. El deseo de estar cerca de él, de compartir momentos juntos, era más fuerte que cualquier preocupación. Lo que antes era una duda, ahora era una certeza. Joe y yo habíamos dejado atrás los temores y la incertidumbre, y nuestras vidas, por fin, comenzaban a alinearse en una dirección común. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Ben regresara de su viaje de negocios. La casa que antes se sentía vacía,
Ahora se llenaba de su presencia dominante. Él no dijo nada de inmediato, pero notaba su mirada, más observadora de lo habitual. Sus ojos se posaban en mí y luego en Joe. Y aunque no lo decía abiertamente, el silencio entre nosotros comenzó a hablar por sí mismo. No sé si era su intuición o simplemente su experiencia, pero algo en su actitud me decía que Ben había comenzado a sospechar. Un día, después de una cena tranquila, Ben pidió hablar conmigo a solas. Joe ya había subido a sus habitaciones, y la tensión que se había acumulado entre Ben y yo era palpable. «¿Qué está pasando entre tú y Joe?», preguntó Ben de manera directa, su voz grave y seria. No era una pregunta cualquiera, era una acusación silenciosa que colgaba en el aire. No pude mentirle, no en ese momento. Joe ya había tomado una decisión. Se acercó a Ben en un instante de vulnerabilidad, y con la misma sinceridad con la que siempre había mostrado, le confesó todo. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Ben lo miró, inmóvil, como si las palabras de Joe fueran un golpe directo a su corazón. No hubo gritos ni reclamos, solo una profunda quietud que se instaló entre nosotros. Ben se quedó en silencio durante un largo rato. Su expresión era la de alguien que estaba procesando algo muy doloroso. Sabía que las palabras de Joe le habrían llegado profundamente, no solo porque le doliera la traición, sino porque comenzaba a comprender lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La atmósfera se cargó de tensión mientras él se sumergía en sus pensamientos, su rostro reflejando una mezcla de desilusión y una tristeza profunda. Lo que ocurrió después no estaba claro, pero en ese instante su silencio lo decía todo. Después de varios días de silencio, un día inesperado, Ben sorprendió a Joe y a mí. Después de todo lo que había sucedido, no esperaba que él pudiera ser tan comprensivo. Estábamos sentados en la sala. La tensión seguía flotando en el aire, cuando Ben, de manera tranquila pero sincera, rompió el silencio. «Sé que las cosas no han sido fáciles», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «He estado pensando mucho en todo esto, y reconozco que he cometido un error al tratar de verte como el reemplazo de mi difunta esposa. No era justo para ti, ni para mí, ni para nadie». Esas palabras me sorprendieron, y en mi pecho, un nudo de emociones se formó. Nunca imaginé que Ben, tan rígido y distante, llegaría a un punto de tanta reflexión. «Te he fallado», continuó. «Y después de todo lo que ha pasado, lo único que quiero es que seas feliz. Si eso significa que tú y Joe estén juntos, entonces lo apoyo. No puedo seguir viéndote como una sombra de lo que era mi pasado, porque te mereces algo real, algo propio». Joe y yo nos miramos, sin palabras por un momento. La incredulidad se apoderó de nosotros, y por fin, después de tanto miedo y tensión, las lágrimas comenzaron a rodar por nuestras mejillas. No era solo un alivio, sino una liberación. Ben, el hombre que había sido la fuente de tanta incomodidad y conflicto, nos estaba dando su bendición. Todo lo que habíamos temido, todo lo que creíamos que sería una tragedia, parecía estar tomando un giro inesperado. «Gracias», le dije a Ben, mi voz quebrada por la emoción. «Gracias por entendernos». Joe me tomó de la mano, y en ese momento, sabíamos que nuestras vidas iban a cambiar para siempre. La incertidumbre que había estado nublando nuestro futuro desapareció, y por fin, algo de luz brilló en el camino que teníamos por delante. Lo que habíamos pensado que sería un conflicto interminable, una batalla llena de sufrimiento, ahora parecía ser el comienzo de algo hermoso. En ese instante, entendí que había encontrado lo que siempre había estado buscando, mi verdadera felicidad. Joe y yo, finalmente, estábamos libres para ser nosotros mismos, y el futuro nos ofrecía todo lo que habíamos soñado.